reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 891. Pesadilla del recién llegado. La explicación del oso violento de la asignación diaria de puntos de batalla fue correcta. Sin embargo, había sido un movimiento insignificante desde el pabellón secreto. Era cierto que esta vez había un total de 350 espacios para el sistema de entrenamiento de simulación. También era cierto que el sistema de capacitación era un terreno sagrado para una mejora rápida. Sin embargo, para enfrentar a un oponente decente por un día, uno necesitaba al menos 100 puntos. Aún así, eso fue suficiente para permitirse un oponente del reino de refinamiento de medio paso. Para obtener 100 puntos o más cada día, uno necesitaba clasificarse dentro de los primeros 200. Entre las 350 personas que participaron en el sistema de entrenamiento esta vez, 200 resultaron ser miembros del pabellón secreto. Estas élites, a quienes el pabellón secreto había alimentado, ya habían mostrado estándares de combate relativamente altos. Ahora, habían recibido más de un mes de ventaja en este sistema de capacitación. En pocas palabras, los miembros de otros gremios no tenían ninguna posibilidad de reclamar ninguna de las 200 primeras posiciones. Mientras tanto, aquellos que clasificaron entre el lugar 200 y 300 solo podían permitirse practicar cada 2 días. Para los recién llegados, esto fue una pesadilla. Cuando se unieron por primera vez al sistema de entrenamiento, se clasificaron por debajo de 300. Recibiendo solo 20 puntos cada día, los recién llegados tuvieron que esperar 5 días para luchar contra un oponente decente. Si no compran el paquete de inicio de 100 puntos, tendrían que perder aún más tiempo para familiarizarse con las batallas del sistema de entrenamiento. Las personas solo podían comprar el paquete de inicio una vez, y entre los 10 expertos dentro del paquete de inicio, 8 eran expertos del reino de refinamiento de medio paso, y 2 eran expertos del reino de refinamiento. Si los recién llegados entrenaron con estos expertos durante 3 días, podrían mejorar significativamente sus técnicas. De esta manera, podrían calificar para luchar por uno de los primeros 300 rankings. Aunque unirse al top 200 sería difícil, no fue del todo imposible. Si bien los miembros del pabellón secreto podrían enfrentarse a los expertos del reino de refinamiento de medio paso una vez al día como mínimo, los miembros de otros gremios solo podrían enfrentarse a uno cada 2 días como máximo. En cuanto a los expertos desafiantes del reino de refinamiento, eso requirió 200 puntos. Aquellos en el top 200 solo necesitaban esperar 2 días, mientras que necesitaban 4. Con el paso del tiempo, la diferencia entre ambos lados solo crecería. Shifen, no dejes que te engañe. Sus 100 puntos iniciales son cruciales. Aconsejó la bella y elegante Du Xin. Los recién llegados como ellos no podían competir con Violent Bear. Incluso aquellos en el reino de refinamiento tuvieron dificultades para derrotar al Berserker. Después de todo, Oso Violento había llegado al reino de refinamiento hace mucho tiempo. Los expertos que acababan de llegar al reino de refinamiento no podían compararse con su control físico. Aunque Du Xin no sabía de dónde se originó el Guild Shifen, sabía que incluso los expertos de primer nivel de Guilds no eran rival para Violent Bear. Con Aoran, no te estoy hablando en este momento. Estoy ofreciendo una sincera invitación a este hermano pequeño. Estoy seguro de que no es un gato asustadizo como tú, teme desafiarme incluso una vez. Al final, solo puedes presumir de tu fuerza en tu pequeño gremio, se burló Violent Bear. Aunque el hombre regañó a Kon Aoran por su incompetencia, sus palabras estaban destinadas a Shifen. Hermano pequeño, estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Incluso si pierde, son solo 100 puntos. Mientras se encuentre entre los primeros 300, ganará esos puntos en 2 días. Aunque no podrá enfrentarse a un experto decente durante ese tiempo, al menos todavía puede desafiar la competencia de clasificación una vez al día y practicar contra los expertos simulados normales. Kon Aoran, estás exagerando para asustarlo. Como no quieres que el recién llegado pelee conmigo, ¿por qué no pruebas suerte en su lugar? Ya has estado aquí durante 5 días, después de todo. Incluso perjudicaré mis atributos en un 10%. Si ganas, te daré 800 puntos. Si pierdes, solo necesitas darme 100. ¿Qué tal? ¿Te atreves a aceptar mi desafío? Si no, piérdete.
Dejar entrar a un cobarde como tú fue un desperdicio de un valioso espacio de entrenamiento. Con Aoran se volvió pálido mientras miraba a Violent Bear. Sin embargo, no había podido pronunciar una sola palabra. No es que temiera una pelea, es solo que tenía otros usos para sus puntos. Ayer, uno de sus compañeros se había unido al sistema y se enamoró de la provocación de un veterano. Al final, ese compañero suyo había perdido sus puntos. Hoy, finalmente había acumulado 100 puntos y planeaba comprar un paquete de inicio para ese compañero. Si perdía una partida contra Violent Bear ahora, su compañero tendría que esperar varios días más antes de obtener su paquete inicial. TCH. Eres un cobarde hasta el final. Violent Bear lanzó una mirada desdeñosa hacia Aoran cuando el hombre se volvió para irse. Hermano, ¿no estás siendo sincero? Estás dispuesto a reducir tus atributos y aumentar tu apuesta a 800 puntos, pero en mi contra, no solo no ofreciste usar un handicap, sino que tu apuesta también fue de solo 500 puntos, dijo Shifen suavemente mientras miraba a Violentoso. ¿Oh? ¿Quieres una pareja? La mirada del oso violento volvió a Shifen, y comenzó a evaluar al espadachín. Riendo, continuó, claro. Si quieres pelear conmigo, te ofreceré los mismos términos. Después de lo cual, Violent Bear llevó a Shifen al campo de batalla. ¿Por qué es tan impulsivo? ¿No vio cuán miserablemente el oso violento venció a su oponente anterior? Preguntó Dushin, ligeramente frustrado. Podría haberlo hecho porque no quería que el oso violento continuara humillándome, respondió Aoran, sintiéndose algo culpable mientras veía partir a Shifen. Después de interactuar con Shifen para algunos, se dio cuenta de que Shifen no era impulsivo. Además, no había visto ningún enojo o orgullo dentro de la mirada de Shifen. Por el contrario, había aparecido extraordinariamente tranquilo mientras desafiaba al berserker. Esto demostró que él era consciente de la fuerza del oso violento y que solo había desafiado al hombre después de considerarlo con calma. Violent Bear es muy afortunado. Él va a transportar 200 puntos en un día. Con esto, puede enfrentarse a un experto en el reino de refinamiento durante todo un día. Sin embargo, ese recién llegado es bastante inteligente. Obtuvo el oso violento para reducir sus atributos en un 10%. Oso violento ya ha puesto un pie en el reino de refinamiento. Contra un recién llegado, una discapacidad del 20% no cambiaría nada, mucho menos el 10%. Sin haber alcanzado también el reino de refinamiento, ese recién llegado no tiene ninguna posibilidad. Todos en la sala principal tenían sus miradas pegadas a la pantalla masiva, con envidia en sus ojos mientras miraban a Violent Bear. Rojo, ¿no crees que el recién llegado parece familiar? Preguntó Purple. Mientras miraba a Shifen en la pantalla, sintió como si lo hubiera visto en alguna parte. ¿Familiar? La pérdida de Red Feater lo molestó, por lo que no estaba de humor para prestar atención al nuevo duelo. Sin embargo, después del comentario de Purple, desvió la mirada hacia la pantalla. Inmediatamente, cayó en un pensamiento profundo mientras murmuraba. De hecho, se siente familiar, pero no recuerdo dónde o cuándo lo conocí antes. Mientras Purple y Red Feater observaban a Shifen, comenzó el duelo de Shifen con Violent Bear. El campo de batalla se estableció en un desierto. Era una batalla estándar y abierta sin terreno para beneficiar a ninguno de los jugadores. Shifen había elegido la clase Swordsman para este combate, mientras que Violent Bear se quedó con el Berserker. Sin embargo, Violent Bear había reducido sus atributos generales en un 10%. En términos de fuerza, estaba más o menos a la par con un espadachín del mismo nivel. Cuando comenzó la batalla, Oso Violento usó carga en Shifen. Mocoso, te mostraré lo poderoso que soy. El oso violento apretó su hacha de batalla y apuntó violentamente con el arma a Shifen. Aunque el hacha no parecía moverse rápidamente, desapareció a medio camino de Shifen. Segunda aceleración. Oso violento confiaba bastante en sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Incluso con atributos reducidos, con su segunda técnica de aceleración, podría derrotar a un espadachín del mismo nivel fácilmente. Incluso un experto en combate cuerpo a cuerpo, que también había llegado al reino de refinamiento, encontraría inmensamente difícil bloquear sus ataques, sin mencionar a un recién llegado como Shifen. Capítulo 892. Rompiendo la norma tan rápido. Su ataque desapareció. ¿Qué técnica es esa? Muchos de los espectadores recién llegados se sorprendieron cuando el hacha de batalla de Violent Bear desapareció repentinamente ante sus ojos.
Sin embargo, cuando Red Theater fue testigo de esto, llamas furiosas brillaron en sus ojos. Ese bastardo. Se contuvo contra mí. Red Theater apretó los puños mientras miraba a Violent Bear en la pantalla. Si Violent Bear hubiera usado este movimiento contra él, la partida no habría durado ni 30 segundos. Aunque los recién llegados al salón estaban sorprendidos, los veteranos del pabellón secreto eran indiferentes. Estaban acostumbrados a ver este movimiento. ¿Realmente necesita ser tan serio contra este recién llegado? Quizás quiera terminar la batalla rápidamente. Pero este recién llegado seguramente tiene mala suerte. Se ve obligado a darse cuenta de la disparidad entre nosotros tan pronto después de ingresar al sistema de entrenamiento. Supongo que su confianza se ha roto por ahora. Mientras los varios luchadores discutían la pelea, el hacha de batalla del oso violento golpeó a Shifen, una y otra vez, dejando al espadachín sin oportunidad de recuperar el aliento. Dan. 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 Después de una serie de más de una docena de golpes, la expresión de Violent Bear se oscureció. Luego se retiró, mirando al ileso Shifen. ¿Quién es él? Oso violento de repente sintió una presión inmensa y pesada sobre él. Second Acceleration era una técnica de ataque que utilizaba imágenes posteriores para engañar al enemigo. Incluso un experto del mismo estándar lucharía para defenderse de sus ataques, sin embargo, Shifen había bloqueado cada corte y pirateo. Sin embargo, este no era el motivo por el cual Violent Bear se había retirado. Mientras balanceaba su hacha, la espada de Shifen se encontró con su espada cuando comenzó a acelerar, evitando que acumulara suficiente impulso en su arma. Como resultado, la espada de Shifen desvió fácilmente su hacha, obligando al berserker a un estado pasivo. Sin embargo, Shifen no tenía intenciones de darle a Violent Bear tiempo para descansar. Lanzándose hacia adelante, envió directamente una chop hacia el oso violento, su cuerpo sin exceso de movimiento. En el momento siguiente, su espada desapareció. Los espectadores solo vieron un destello de luz blanca salir de la mano de Shifen. Oso violento entró en pánico. Ni siquiera podía ver ninguna imagen secundaria de la espada de Shifen. Sin embargo, instintivamente usó Whirlwind Slash. Desafortunadamente, Violent Bear había llegado demasiado tarde. Antes de que pudiera comenzar a ejecutar Whirlwind Slash, Violent Bear vio una flor de sangre florecer en su pecho. Su Whirlwind Slash solo comenzó después de que la sangre había florecido. Sin embargo, antes de que su hacha giratoria pudiera golpear a Shifen, el arma se detuvo como si hubiera golpeado una pared, dispersando chispas. La detención repentina obligó al berserker a retroceder un paso. Sin embargo, antes de que Violent Bear pudiera recuperar el aliento, comenzó a brotar más sangre sobre su pecho, uno tras otro. Su HP se drenó como agua corriente. Al final, cuando la séptima flor de sangre se esparció por el suelo arenoso, Violent Bear cayó inmóvil. Cuando la batalla terminó, Shifen obtuvo 800 puntos de batalla, llevando sus puntos totales a 900. ¿Qué hizo? Muchas de las élites del pabellón gritaron confundidas. ¿Por qué está muerto el oso violento? Hoy, Shifen rompió la norma de la impotencia de los recién llegados contra el acoso veterano. El oso violento había estado claramente en la ofensiva durante todo el partido, sin embargo, se había retirado, y Shifen lo había perseguido, derramando la sangre del berserker. Al ver los cortes que decoraban el cuerpo del oso violento, fue obvio que el berserker había sido cortado. Sin embargo, ninguno de ellos había visto ni siquiera una imagen secundaria de una espada salir de la mano de Shifen, golpeando al oso violento. Un silencio mortal se apoderó de la sala principal. Todos miraron a Shifen, que acababa de regresar del campo de batalla, con expresiones atónitas. Yifen. Eso es correcto. Es Yifen. Después de ver el ataque de Shifen, Red Theater se dio cuenta de dónde había visto esa cara familiar. Además, si bien hubo algunas diferencias entre las apariencias de Shifen y Yifen, también hubo algunas similitudes débiles. Purple Eye también reconoció a Shifen. El ataque invisible también le era familiar. Purple Eye no podía pensar en nadie, aparte de Yifen, que usaba esa técnica. ¿Por qué está aquí? Purple Eye estaba asombrado. Ella no podía creer lo que veía. Puede que Yifen no sea muy famoso entre la población general del dominio de Dios, pero para los gremios de primera clase y las principales potencias del juego, el nombre del joven reverberó como un trueno. Purple Eye ya estaba aturdida cuando vio el video de la batalla desde la arena oscura. Ahora que había visto a Shifen pelear personalmente, incluso su alma tembló.
En la batalla de la arena oscura, los rápidos ataques de Shifen habían sido comprensibles ya que poseía atributos que incluso podrían abrumar a un viejo monstruo como Sirius. Actualmente, sin embargo, tenía los atributos básicos de un jugador de nivel 30 y carecía de bonificaciones de armas o equipos. Aún así, sus ataques todavía eran demasiado rápidos para ver a simple vista. ¿Quién podría defenderse de esos ataques? Purple finalmente entendió que Shifen no había ganado contra Sirius debido a su excelente equipo. Su fuerza personal estaba, de hecho, a la par de esos viejos monstruos. Cuando Shifen regresó a la sala principal, los miembros del pabellón secreto ya no lo despreciaban. Solo el miedo llenó los ojos de estas élites. Por otro lado, los recién llegados procedentes de varios gremios vitorearon. Los miembros del pabellón secreto los habían acosado y reprimido constantemente. Ahora que el oso violento del pabellón había sido golpeado con solo unos pocos movimientos, ¿por qué no se sentirían liberados y emocionados? Shifen, ¿tú, cómo eres tan poderoso? Preguntó Konaoran, tartamudeando nerviosamente mientras veía a Shifen caminar. Zengyan y Dushin, que estaban junto a Konaoran, también se pusieron rígidos cuando el espadachín se acercó. Un experto. Era un experto absoluto. Incluso si Shifen fuera miembro de una existencia trascendental como el pabellón secreto, aún sería considerado un experto de primera clase. Siempre habían admirado a esos monstruosos expertos. Nunca habían soñado que algún día conocerían tal existencia. Cuando pensaron en cómo habían conversado y se rieron alegremente con el hombre, tratando a Shifen como si fuera su menor, se sintieron muy avergonzados. Nunca preguntaste. Shifen se rió. Nos dejas hacer el ridículo a nosotros mismos. Si otros supieran que te conocimos así, se partirían de risa. Al final, Konaoran no era normal. Rápidamente ajustó su estado de ánimo. Además, en su opinión, Shifen era bastante amigable. No era como esos expertos distantes y arrogantes del ápice. Zengyan y Dushin también se relajaron después de un momento y reanudaron su conversación con Shifen. Cuando los demás dentro del pasillo vieron esto, envidiaron a Konaoran y sus amigos. Todos soñaron con una amistad con un poderoso experto como Shifen. Si pudieran obtener algunos consejos de un experto de su calibre, podrían avanzar al siguiente nivel. Ah bien. ¿Qué pasa con la competencia de clasificación? No me digas que tenemos que enfrentarnos a todos aquí todos los días. Shifen había escuchado todo lo que necesitaba sobre los puntos de batalla. Sin embargo, no tenía idea del método para ganárselos. Si tuviera que enfrentarse a tantas personas cada día, perdería demasiado tiempo. Además, no tenía tanto tiempo para pasar en el sistema de entrenamiento simulado. Capítulo 893. Torre de batalla. Traductor. El Skite editor. Fluffy Goblin. Konaoran y sus compañeros se rieron cuando escucharon la pregunta de Shifen. Había un total de 350 personas en el sistema de entrenamiento de simulación. Si tuvieran que luchar contra tanta gente todos los días, morirían de agotamiento. Sin mencionar que nadie tenía tanto tiempo que perder. Después de todo, cada persona aquí era un jugador profesional. Gastaron la mayor parte de su energía en el dominio de Dios. La fuerza de un jugador no solo dependía de los estándares y técnicas de combate. Las armas, el equipo y las herramientas también tienen en cuenta el poder de combate de un jugador. De lo contrario, los jugadores no buscarían mejores armas o equipos. La competencia de clasificación del sistema de entrenamiento de simulación no es una competencia entre jugadores. Más bien, depende de tus resultados en la torre de batalla. La torre de batalla es algo así como la torre de prueba del Divino Coliseo, explicó Konaoran. Luego señaló hacia el gran portal en el medio del pasillo, diciendo, esa es la torre de prueba que decide nuestras filas. La torre de batalla tiene un total de 7 pisos. Cuanto más alto llegue al piso, más puntos de combate ganarás. Al final, el sistema usa el valor de batalla para determinar nuestros rangos. Dentro de la torre de batalla, los atributos de todos están normalizados. Sin embargo, solo puede ingresar a la torre una vez al día, y los rangos se determinan cada medianoche. En general, debes estar preparado antes de desafiar la torre. De lo contrario, es probable que te eliminen y desperdicies tu oportunidad. Entonces, así es como funciona. Shifen no pudo evitar su creciente interés en la torre de batalla. Volvió su mirada hacia Konaoran y preguntó, ¿a qué piso han llegado hasta ahora? Konaoran se rascó la cabeza. Torpemente, respondió, todavía estamos en el primer piso. ¿Es tan difícil?
Preguntó Shifen con sorpresa. Se dio cuenta de que el estándar de combate de Koga Oran era bastante alto. Aunque el hombre no era rival para Red Theater, no estaba lejos. En un gremio de primer nivel, sería considerado un experto de primera clase allí. En términos de la torre de prueba del Divino Coliseo, Koga Oran sería un experto en el sexto piso como mínimo, pero ese experto estaba atrapado en el primer piso de la torre de batalla. ¿Qué tan difícil fue esta torre? En verdad, todos los recién llegados están atrapados en el primer piso. Solo el grupo del pabellón ha llegado al segundo piso. Violent Bear, por ejemplo, está en el segundo piso. Sin embargo, se ubica entre los mejores de ese piso, explicó Koga Oran. Los expertos que han alcanzado el rango del tercer piso dentro de los 100 mejores. Sus filas prácticamente nunca cambian. Lo máximo que podemos hacer es luchar por los primeros 200 lugares. Los 100 mejores son monstruos. La dificultad de la torre de batalla se ha establecido increíblemente alta. Realmente no sé por qué el pabellón secreto hizo 7 pisos. He oído que, incluso muchos años después de que el pabellón creó este sistema de capacitación, nadie tiene el séptimo piso. El récord más alto es el sexto piso. Cuando hablaron de la dificultad de la torre, las expresiones de Uo Zhenjian y Du Xin se torcieron en algo feo. Eran los genios orgullosos de su gremio en el dominio de Dios. Innumerables jugadores los admiraban, pero al unirse a este sistema de entrenamiento de simulación, se habían quedado atrapados en la parte inferior de la cadena alimentaria. Aunque Koga Oran había ingresado en los primeros 300 rangos, estaba más allá de estos dos, y estaban limitados a 20 lamentables puntos cada día. ¿El récord solo ha llegado al sexto piso? Shifen estaba aún más sorprendido. Un poder trascendental como el pabellón secreto debería tener algunos monstruos viejos que, al menos, habían alcanzado el reino del dominio, pero incluso ellos solo habían logrado llegar al sexto piso. Era difícil imaginar cuán difícil debía ser el séptimo piso. A medida que aprendió más, la curiosidad de Shifen por la torre de batalla aumentó. Como Shifen actualmente tenía 900 puntos, no tenía interés en el paquete inicial. Por lo menos, necesitaba un experto en el reino del vacío como un oponente decente. Sin embargo, la simulación de expertos del reino del vacío requirió 1,000 puntos. En cuanto a los expertos de Domain Realm, enfrentarlos cuesta 2,000 puntos. Después de lo cual, bajo la guía de Koga Oran, Shifen entró en la torre de batalla. Cuando Shifen entró en la torre de batalla, la noticia de su abrumadora victoria sobre el oso violento se extendió como un incendio forestal. Después de todo, esta era la primera vez que un recién llegado de otro gremio había derrotado a una élite del pabellón secreto. Además, Violent Bear fue un experto que se ubicó entre los primeros 150. Mucha gente, curiosa por saber qué también le iría a Shifen en la torre de batalla, corrió a la fortaleza de batalla para observar. Dado que este mocoso había derrotado fácilmente al oso violento, no debería tener problemas para llegar al tercer piso. Si lo hace, alguien será expulsado del top 100. ¿Cómo puede ser? El tercer piso no es fácil de alcanzar. Además, Oso Violento había perjudicado al 10% de sus atributos en esa batalla. Maldición, ¿de qué gremio vino ese tipo? Él es muy fuerte. Si llega al tercer piso, colocará un nuevo récord. Recuerdo que el mejor récord que un experto de un gremio diferente había establecido en su primer intento fue el segundo piso. Sin embargo, esa persona es un verdadero genio. Incluso el pabellón está tratando de reclutarlos. La sala principal de la fortaleza de la batalla explotó con conmoción mientras todos se concentraban en las listas de clasificación antes de la torre de batalla. Incluso ahora, la gente entraba al salón principal, todos hablando de Shifen. Durante un tiempo, Shifen fue el punto focal de la fortaleza. Vistazo rápido. ¿No es ese Wenhua? ¿Por qué está ella aquí? ¿Me estás tomando el pelo? Ella está aquí para mirar a Shifen. ¿Quién es este chico? Mientras todos discutían sobre Shifen, una hermosa mujer con túnicas de artista marcial rojo púrpura apareció en el pasillo. Al instante, el foco se movió hacia ella. Todos, incluido el grupo de Koga Oran y Purple Elle, que descansaban en una esquina, se quedaron boquiabiertos. La mayoría de las personas en el dominio de Dios podrían no reconocer a la mujer, pero en este sistema de entrenamiento de simulación, Wenhua era una celebridad. Todos sabían de ella. ¿Por qué está ella aquí? ¿Descubrió también la identidad de Shifen?
Al ver a Wenhua caminar lentamente hacia el pasillo, convirtiéndose en el centro de atención, una sensación indescriptible de celos y admiración brotó en el corazón de Purple. En términos de apariencia, Wenhua incluso podría estar hombro con la diosa de la nieve de Ouroboros, Gentle Snow. Sin embargo, en términos de talento, Wenhua superó a Gentle Snow a pasos agigantados. Wenhua era muy joven, mucho más joven que Gentle Snow. Para los expertos, la edad era una forma de capital. Algunas personas podían llegar al reino de refinamiento a la temprana edad de 18 años, mientras que otras solo lo hicieron después de cumplir 20 años. Aunque solo hubo una diferencia de edad de 2 años, este intervalo de tiempo podría determinar qué tan lejos llegaría un jugador. Aunque ambos fueron considerados genios, la diferencia en el talento fue enorme. Si uno llegaba al reino de refinamiento a la edad de 18 años, había una gran posibilidad de que alcanzaran la cima del mundo de los juegos virtuales durante su vida. Probablemente se convertirían en un viejo monstruo, convirtiéndose en un experto en el reino de dominio en el futuro. Sin embargo, aquellos que lograron ingresar al reino de refinamiento a la edad de 20 años, sin ninguna oportunidad especial, se convertirían, a lo sumo, en un escalón superior ordinario en algún supergremio. Mientras tanto, a la temprana edad de 17 años, Wenhua había llegado al reino de refinamiento. Actualmente, a los 19 años, había alcanzado la cima del reino del agua corriente. Los viejos monstruos del pabellón comentaron que a Wenhua le faltaba inspiración y podía abrirse paso hacia el reino del vacío en cualquier momento. Un experto en el reino del vacío de 19 años tendría infinitas oportunidades en su futuro. El pabellón secreto había tratado a Wenhua como una planta de semillero rara y preciosa y no escatimó en gastos para cuidarla. Los viejos monstruos del pabellón a menudo le ofrecían consejos. Probablemente se convertiría en la futura heredera del pabellón secreto. Mientras tanto, una mujer tan increíble había aparecido para ver a un recién llegado. ¿Por qué no sería esto impactante? Capítulo 894. Swordmeister. Ignorando todas las miradas dirigidas a ella, Wenhua se sentó cerca del portal de la torre de batalla y seleccionó para observar el progreso de Shifen dentro de la torre. Ser espectadora le permitió ver todo lo que sucedía dentro de la torre claramente. Sin embargo, este modo de espectador cuesta puntos de batalla. Además, el número de puntos requeridos por el sistema no era bajo. Un total de 300 puntos para observar a una persona. El sistema daría automáticamente 200 de estos puntos al luchador. Para los recién llegados y los miembros del pabellón secreto, este era un precio que ninguno de ellos estaba dispuesto a pagar. Pagar 300 puntos para observar a cualquiera, aparte de los expertos clasificados dentro de los primeros 50, sería un gran desperdicio de sus puntos, especialmente para un recién llegado que casi nadie conocía. Poco después de que Wenhua se sentó, un joven salió del portal del campo de entrenamiento. Cuando este joven vio a Wenhua, se dirigió rápidamente hacia ella. ¿Eh? ¿No es otoño frío? ¿Por qué él está aquí? Escuché que ha estado entrenando como un loco desde su viaje a Starmoon Kingdom. Debe haber recibido algún tipo de estimulación allí. Ahora, pasa casi todo su tiempo libre luchando dentro del campo de entrenamiento. Los miembros del pabellón secreto se sorprendieron cuando vieron a Cold Autumn, que había aparecido de la nada, caminando hacia Wenhua. Los tres grandes genios del pabellón secreto eran individuos que generalmente eran muy difíciles de encontrar, sin embargo, dos de ellos se habían presentado en la fortaleza de batalla. Fue realmente un espectáculo raro de contemplar. Hermana Wenhua, ¿por qué de repente tienes tiempo de venir aquí? Preguntó Cold Autumn cuando llegó a Wenhua. Después de tomar asiento, continuó. ¿No dijo el tío Yuan que vas a desafiar a Gale Swordmeister de Sanctuary, Ruggles Ski? ¿No vas a descansar y prepararte para esa batalla? Pase lo que pase, él es uno de los 8 Swordmeisters de Sanctuary. Escuché que Ruggles Ski ha logrado avances significativos recientemente, y su rango en la lista de expertos ya ha subido del 131 al 117. Además, incluso reemplazó una de sus armas ayer, y los superiores sospechan que podría ser un arma épica. Esto aumentará su poder de combate aún más. Al enviar una mirada a Cold Autumn, Wenhua dijo en un tono casual. Sé todo eso. Aún así, todavía lo venceré. En comparación con su próxima batalla, estaba más interesada en esta batalla de Shifen. Anteriormente, había visto la batalla de Shifen con Sirius muchas veces. Sin embargo, al final del día, una grabación de video seguía siendo una grabación de video.
La experiencia estuvo lejos de ser comparable a mirar en persona. Originalmente, tenía la intención de venir aquí solo para un poco de entrenamiento. Nunca pensó que después de llegar, escucharía noticias de un recién llegado que derrotaba a Violent Bear. Además, el nombre de ese recién llegado era incluso Shifen. Como resultado, esta situación despertó enormemente su interés. Al igual que Shifen, ella era una jugadora de espadachín. Si quería aumentar su experiencia de combate, naturalmente era mejor para ella aprender de un compañero espadachín. Solo que no había muchos espadachines en el pabellón secreto y menos aún de los que podía buscar orientación. En este momento, estas personas ya no podían ayudarla a mejorar más. Por lo tanto, ella había optado por desafiar a los famosos espadachines en el dominio de Dios. Ahora que había aparecido un espadachín que había logrado derrotar a Sirius, obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de observarlo pelear. Si era posible, incluso quería tener un partido contra Shifen. Después de lo cual, Wenhua volvió a observar la batalla de Shifen en silencio. ¿Quién es esta persona? Es capaz de despertar el interés de la hermana Wenhua. Koldautun estaba desconcertado. Si él corriera la voz sobre este asunto, lo más probable es que conmocione a todo el pabellón secreto. Pensando así, Koldautun de repente también seleccionó el modo espectador. Además, la persona que eligió para observar era el recién llegado Shifen. 300 puntos podrían ser muchos para un experto ordinario del pabellón secreto, pero para él, todavía era apenas aceptable. Maldición, esto es una locura. Dos de los grandes genios realmente están viendo la batalla de Shifen. Esto no puede ser real, ¿verdad? No es solo un poderoso recién llegado. Incluso llegar al tercer piso es un problema. ¿Realmente vale la pena gastar 300 puntos para verlo? Las bocas de los jugadores en la sala principal se abrieron de par en par mientras miraban a Wenhua y Koldautun sentados en silencio junto al portal de la torre de batalla. Maldita sea. Ojo Púrpura apretó los puños mientras miraba a Wenhua y Koldautun. Sería genial si hubiéramos venido aquí unos días antes. Es imposible reunir 300 puntos en este momento. Ella sabía quién era exactamente Shifen. Si ella perdía esta oportunidad de presenciar su batalla, ¿quién sabía cuándo tendría otra oportunidad? ¿Por qué no voy a pedir prestados algunos puntos? Escuché que, aparte de los duelos, los miembros del pabellón secreto también prestarán puntos de batalla. Sin embargo, tendremos que pagar un interés adicional del 30% al pagar los puntos, dijo Red Feather, apretando los dientes. Purple ella asintió rápidamente en respuesta. En comparación con el pago de una tasa de interés del 30%, poder ver esta batalla fue mucho más importante. Esta escena desconcertó a los miembros del pabellón secreto. No podían entender qué tipo de atracción tenía Shifen para despertar el interés no solo de los genios del pabellón, sino también de los recién llegados. Dentro de la torre de batalla, Shifen se encontraba actualmente en medio de una llanura interminable con un total de 49 leones de la pradera y un rey león de las praderas que lo rodeaban. Prairie Lion rango Elite, nivel 30 HP 60,000/60,000. Rey León de las Praderas Elite Especial, nivel 30 HP 200,000/200,000. Sistema. Derrota a todos los monstruos para avanzar al siguiente piso. Cada león de la pradera asesinado te recompensará con un punto de combate, y matar al Rey León de la pradera te recompensará con 10 puntos de combate. No es de extrañar que el grupo de Komaoran no haya podido despejar el primer piso, pensó Shifen mientras miraba a los leones que lo asediaban. Luego echó un vistazo a sus propios atributos. Actualmente, sus atributos eran aproximadamente iguales a los de un espadachín de nivel 30 orientado en armas y equipo de bronce. En este momento, él era la definición misma de un jugador ordinario. La dificultad de derrotar a este orgullo de leones sería extremadamente alta. Además, este lugar era una pradera interminable, que no ofrecía ningún terreno que los jugadores pudieran aprovechar, lo que aumentó aún más la dificultad. Rugido. El Rey León de las praderas bramó enojado y avanzó. Simultáneamente, los leones de la pradera que rodean a Shifen también se abalanzaron sobre él. Un jugador ordinario generalmente entraría en pánico si se enfrenta a ataques provenientes de todos los lados. Intentarían instintivamente salir corriendo del cerco. En cuanto a los jugadores expertos, elegirían luchar mientras se retiraban, matando lenta pero seguramente a estos monstruos. Sin embargo, Shifen no hizo ninguna de estas cosas.
Con los atributos normales de un jugador de nivel 30, simplemente no tenía ninguna posibilidad de superar al Rey León de la Pradera. Por el contrario, intentar hacerlo lo colocaría en una situación desventajosa. Frente al orgullo entrante de los leones, Shifen comenzó a blandir las espadas gemelas en sus manos. En el momento siguiente, innumerables rayos de luz de espada brillaron alrededor de Shifen, formando una especie de barrera a su alrededor. Cualquier león que viniera a él recibiría un golpe en las articulaciones con las espadas de Shifen. Aunque la fuerza de Shifen era insuficiente para repeler a los leones de la pradera, aún así logró desviar ligeramente sus trayectorias de ataque. Visto desde lejos, la media docena de leones de la pradera que atacaban a Shifen parecían rodear al espadachín intencionalmente, sus ataques aterrizaban en el aire. A medida que estos leones de la pradera pasaran por Shifen, una raya de luz de espada golpearía sus cuerpos, causando más de menos 1,500 daños a los monstruos élite. Mientras la batalla continuaba, los leones de la pradera murieron uno tras otro. Esta persona está limpiando los leones de la pradera tan rápido. Cold Autumn se llenó de sorpresa cuando observó esta escena. ¿Quién es esta persona? Sabía muy bien lo difícil que era lidiar con estos leones de la pradera. Simplemente esquivar sus ataques fue muy agotador, sin embargo, Shifen estaba jugando con estos monstruos élite como si fueran gatitos en este momento. A pesar de que Shifen tenía los mismos atributos que cuando desafiaba el primer piso, la velocidad de limpieza de Shifen era al menos el doble de la suya. Estos leones de la pradera no representaban ninguna amenaza para Shifen. Solo el Rey León de la pradera, cuya velocidad era mucho más rápida y la fuerza era mucho mayor que la de los leones de la pradera, presentó un desafío para Shifen. Sin embargo, utilizando su posición para guiar a los leones de la pradera, Shifen convirtió a los leones de la pradera en escudos para él, haciendo que los monstruos élite recibieran todos los ataques del Rey León de la pradera. Después de cada bloqueo exitoso, Shifen también seguiría con un contraataque, cada uno de sus golpes infligiendo más de 1,200 daños al élite especial. El HP del Rey León de las praderas cayó a un ritmo visible a simple vista. Al final, la élite especial murió sin siquiera lograr aterrizar una pata sobre Shifen, su cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Mientras tanto, los jugadores presentes en el salón principal de la fortaleza de batalla de repente se callaron, cada uno de ellos mirando al tablero de registro del primer piso de la torre de batalla con una expresión atónita. En este momento, el récord claro más rápido original del primer piso de 47 minutos y 27 segundos se había roto. Capítulo 895. Registro imparable. ¿Cómo es él tan rápido? Se produjo un alboroto en la sala principal en el instante en que los jugadores vieron que se rompió el récord. Ninguno de ellos se atrevió a creer que fuera verdad. El claro registro del primer piso de la torre de batalla había permanecido durante mucho tiempo. La mayoría de las personas requirieron casi 2 horas para lidiar con los monstruos en el primer piso, lo que tomó al menos el doble del tiempo récord. Incluso los mejores éxitos personales de los 3 grandes genios del pabellón secreto estaban relativamente lejos del tiempo récord. Sin embargo, Shifen lo había roto fácilmente. 37 minutos 24 segundos. Todos sintieron una gran curiosidad por lo que había sucedido dentro de la torre de batalla cuando vieron este nuevo disco. ¿Qué hizo Shifen para limpiar el piso tan rápido? Hermana Wenhua, ¿quién es esta persona? Cold Autumn no pudo evitar preguntar cuando vio este nuevo disco. El registro de la torre de batalla había permanecido sin cambios durante muchos años. Incluso si alguien pudiera superarlo, la persona capaz de hacerlo definitivamente no debería ser un hombre joven como Shifen. Sin embargo, un recién llegado procedente de otro gremio había batido el mejor récord en más de 10 minutos. ¿También has visto a esta persona antes?, respondió Wenhua, riéndose. ¿Lo he visto antes? Cold Autumn sintió curiosidad por estas palabras. Sin embargo, no podía entender dónde había visto a Shifen antes. Él es Yefen, el espadachín vértice que derrotó a uno de los reyes lobos de los lobos de batalla, agregó Wenhua, sus palabras invertidas con un fuerte espíritu de lucha. Cuando solo había visto los vídeos de batalla de Shifen antes, simplemente pensó en tener una coincidencia con él. Ahora, sin embargo, lo que quería hacer era superar al hombre. Sin embargo, lo que tuvo que hacer primero fue derrotar a Gale Swordmeister de Sanctuary. ¿Es Yefen? Cold Autumn se quedó boquiabierto mientras observaba la apariencia juvenil de Shifen. A pesar de que Shifen parecía relativamente joven en el dominio de Dios, Cold Autumn había pensado que la verdadera edad de Shifen debería ser alrededor de los 25 o 26 años.
Ahora, sin embargo, parece que el hombre tenía solo 21 o 22 años. No era mucho mayor que Wenhua, pero ya había logrado derrotar al legendario Sirius. Aunque había confiado principalmente en su ventaja de equipo y ventaja de habilidad, una victoria seguía siendo una victoria. Hermana Wenhua, ¿no estás siendo demasiado mala? Como ya sabías que era ese Yefen, ¿por qué no me lo dijiste? Casi me pierdo una gran oportunidad de ver una de sus batallas, se quejó Cold Autumn. Interiormente, sin embargo, se sintió emocionado. A costa de solo 300 puntos de batalla, pudo ver la batalla de un experto como Shifen. Esta era una oportunidad que no se podía comprar ni siquiera con dinero. Todos tienen sus propias oportunidades. Si te lo pierdes, solo puedes considerarte desafortunado. Al igual que cuando Glorious Lions se enfrentó a la Sura Battle Team. ¿Quién sabía que la batalla en ese momento se convertiría en una de las batallas más memorables en la arena oscura? Wenhua suspiró mientras sacudía la cabeza. Muy bien, basta de hablar. Concéntrate en mirar. No tendremos otra oportunidad como esta tan fácilmente más adelante. Mientras Wenhua y Cold Autumn charlaban, muchos de los miembros del pabellón secreto también apretaron los dientes y decidieron gastar 300 puntos para observar la batalla de Shifen. Una persona capaz de romper el récord del primer piso definitivamente poseía habilidades extraordinarias. Después de un breve momento, el número de personas que vieron la batalla de Shifen creció a un total de 13, aumentando instantáneamente los puntos de batalla de Shifen a 3500. Dentro de la torre de batalla, cuando Shifen avanzó al segundo piso, fue transportado a un nido oscuro. La visibilidad era muy baja, y su visión solo se extendía a 10 yardas como máximo. También podía escuchar crujidos provenientes de todo a su alrededor, los sonidos eran espeluznantemente espeluznantes. Aunque no hay muchos monstruos en el segundo piso, aproximadamente solo 20, este entorno oscuro hace que sea mucho más difícil evadir los ataques de estos monstruos. También tuve que intentar y entrenar en este piso muchas veces antes de acostumbrarme a este entorno. Cold Autumn reveló una sonrisa cuando vio a Shifen quieto después de llegar al segundo piso. Aunque no estaba presente en el campo de batalla, su ángulo de visión no estaba tan lejos de Shifen. Además, como espectador, tenía una visión mucho más clara del campo de batalla que Shifen, y su campo de visión era casi 3 veces mayor que el de Shifen. En este momento, 19 tarántulas Nightwalker con clasificación Elite y una tarántula fantasma con clasificación Elite especial tenían a Shifen completamente rodeado. Tarántula Nightwalker rango Elite, nivel 30 HP 70,000/70,000 Tarántula fantasma Elite especial, nivel 30 HP 240,000/240,000 Shifen podría obtener 2 puntos de combate por cada tarántula Nightwalker que matara, mientras que la tarántula fantasma le daría un total de 40 puntos si es asesinado. Los puntos que dieron estos monstruos fueron mucho más que los de los monstruos del primer piso. Con un alcance visual de 10 yardas, los jugadores tendrían un tiempo extremadamente corto para reaccionar ante cualquier ataque de las tarántulas. Aquí, incluso respirar en el momento equivocado podría provocar la muerte. Incluso si los jugadores se enfrentaran a monstruos del mismo nivel, la dificultad del segundo piso era significativamente mayor que la del primer piso. Por lo tanto, el número de expertos que habían logrado despejar el segundo piso entre los participantes del sistema de capacitación esta vez fue extremadamente bajo. Incluso un experto en el reino de refinamiento como Violent Bear no había podido aclararlo. Para Shifen, sin embargo, este piso era un juego de niños. Después de llegar al reino del vacío, incluso debilitar su sentido de la vista apenas afectaría su poder de combate. Aunque Shifen no podía percibir visualmente la situación más allá de 10 yardas, las vibraciones y los sonidos que pasaban por el aire le permitieron identificar las posiciones de todos los monstruos dentro del nido. Antes de que los monstruos llegaran a 10 yardas de él, Shifen ya había comenzado a tomar las contramedidas apropiadas. En comparación con los leones en el primer piso, las tarántulas masivas en el segundo piso fueron mucho más fáciles de manejar. Aunque las tarántulas eran un poco más rápidas que los leones, su fuerza era más débil. Hasta el momento en que terminó la batalla, ninguna de estas tarántulas había golpeado directamente a Shifen ni una sola vez. Solo la alta velocidad de ataque de la tarántula fantasma logró forzar a Shifen a bloquear sus ataques varias veces, lo que infligió una pequeña cantidad de daño como resultado. Las evasivas maniobras y ataques de Shifen hipnotizaron por completo a los espectadores de la batalla.
Shifen había luchado contra los monstruos como si solo estuviera caminando tranquilamente por el parque. Aparte de estas hazañas, Shifen también había roto el claro registro del segundo piso. El tiempo récord original fue de 32 minutos y 54 segundos, mientras que el tiempo libre de Shifen fue de 27 minutos y 35 segundos. Después de lo cual, el número de personas que vieron la batalla de Shifen aumentó en 15, lo que aumentó los puntos de batalla de Shifen en 3000. El tercer piso era un infierno de fuego. La mayor parte del suelo en este piso era de un rojo abrasador. Al pisar un parche rojo, el daño por quemaduras se imponía inmediatamente. Solo las áreas quemadas de negro estaban a salvo. Sin embargo, había muy pocas de esas áreas en este valle ardiente. Los jugadores tendrían su movimiento muy restringido mientras luchan en este piso. Mientras tanto, los oponentes de Shifen para este piso eran drásticamente diferentes de los anteriores. Aunque solo había 10 monstruos en este piso, los 10 flotaban en el aire. Halcón de llamas rango elite, nivel 30 HP 60,000/60,000. Águila de llamas rango de jefe, nivel 30 HP 900,000/900,000. Dicen que el tercer piso es un umbral importante, y hasta ahora, solo unos pocos expertos han logrado despejar el tercer piso. ¿Hasta dónde podrá llegar? Al mirar a Shifen permanecer inmóvil, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo evitaría los ataques del águila de las llamas. Un cacique era mucho más fuerte que un élite especial. Esquivar los ataques de tal monstruo ya era extremadamente difícil, para empezar, sin mencionar las diversas restricciones que el entorno imponía a los movimientos de Shifen. Sin un método adecuado para hacer frente al águila de la llama, Shifen rápidamente perdería su vida en el tercer piso. Esto es bastante interesante. No es de extrañar que digan que la torre de batalla juega un papel crucial en guiar a uno a través de los distintos reinos de combate. Mientras Shifen observaba sus alrededores y el águila de la llama que se cernía sobre él, de repente entendió lo que estaba sucediendo en la torre de batalla. Capítulo 896. Puntos que se disparan. El pabellón secreto tenía otro nombre para la torre de batalla: la torre de orientación. Por lo que Konga Oran compartió, la torre de batalla podría ayudar a un jugador a crecer, hasta alcanzar un dominio. Anteriormente, Shifen solo creía en parte estas palabras. Ahora, sin embargo, ya no dudaba de ellos. Para ser considerado como haber alcanzado el reino de refinamiento, uno necesitaba tener un excelente control sobre su propio cuerpo y ser capaz de variar de manera flexible y natural la cantidad de fuerza que ejercía su cuerpo. El reino del agua corriente requería que uno percibiera y observara a los oponentes. Uno tenía que poder distinguir los pensamientos de su oponente y llevar a cabo las respuestas apropiadas de antemano, observando los movimientos minuciosos del oponente. En pocas palabras, uno debía poder reaccionar antes de que sus oponentes incluso actuaran. El reino del vacío exigió un cierto control sobre los alrededores. En lugar de simplemente juzgar el entorno solo a través de la visión, uno necesitaba llevar sus 5 sentidos al límite y confiar en estos sentidos mejorados para determinar todos los movimientos que ocurren en el fondo. El objetivo del primer piso de la torre de batalla era que los jugadores aprendieran a controlarse a sí mismos, utilizando la presión de enfrentarse a una gran cantidad de leones para aprender a adaptarse ágilmente a los cambios repentinos. El segundo piso estaba destinado a mejorar los poderes de observación instantánea de un jugador y su juicio rápido. El tercer piso sirvió para mejorar la percepción y el juicio de distancia de un jugador. Juzgar con precisión la distancia era una tarea difícil. Sin embargo, siempre y cuando uno logre lograr esto, se considerará que han ingresado oficialmente al reino del agua corriente. Shifen tuvo que admitir que la orientación proporcionada por la torre de batalla era muy acertada. No es de extrañar que los supergremios puedan nutrir a un número tan grande de expertos de primer nivel. Los Flacon Falcons y Flame Eagle flotando en el cielo no tenían intención de darle a Shifen demasiado tiempo. Soltando chillidos que resonaban en todo el valle, los pájaros ardientes escupieron llamas abrasadoras en dirección a Shifen al unísono. Será difícil para él despejar el tercer piso. Entre los presentes dentro de la fortaleza de batalla había bastantes personas cuyo progreso se detuvo en el tercer piso. Por lo tanto, tenían muy claro lo difícil que era este piso. No solo se recibirían ataques de llamas desde todas las direcciones, sino que el fondo del valle también cambiaría al azar. Los lugares que originalmente eran zonas seguras podrían convertirse en una zona de peligro en el próximo segundo.
Uno constantemente necesitaba prestar atención a su equilibrio mientras estaba en este piso. Además, no había objetos en el área que pudieran servir para bloquear los ataques de llamas de los monstruos. Uno podría imaginar la dificultad del tercer piso. Sin mencionar que atacaron a los monstruos voladores, la mayoría de los jugadores que alcanzaron este piso generalmente no podrían hacer frente adecuadamente, y finalmente murieron en el suelo abrasador o en los ataques de llamas. ¿Qué está tratando de hacer? De repente, todos notaron que, a pesar de ver las 10 rayas de llamas que venían hacia él, Shifen realmente decidió quedarse quieto. Justo cuando las llamas estaban a punto de devorar a Shifen, el espadachín avanzó de repente, su cuerpo dejó numerosas imágenes secundarias mientras se movía por la pequeña plataforma en la que estaba. En el momento siguiente, una racha de llamas envolvió las imágenes posteriores que Shifen dejó atrás. Después de que los 10 se fueron, Shifen estaba de pie en su posición original completamente ileso. ¿Cómo es esto posible? Cold Autumn se quedó momentáneamente estupefacto. Aunque todavía tenía que llegar al tercer piso, era obvio para él que si él era el que se enfrentaba a estos ataques de llamas, aparte de correr y esquivar, no tendría otro método para retener su vida. La distancia desde la que se lanzaron los ataques de llamas fue simplemente demasiado corta. No tendría absolutamente ninguna forma de evitar tantos ataques en el limitado espacio de maniobra disponible. En cuanto a bloquear los ataques de fuego con su arma, eso sería completamente imposible. Necesitaría un conjunto completo de equipo de hierro misterioso, como mínimo, para evitar recibir daños al bloquear los ataques de los halcones de fuego. El bloqueo de los ataques del águila de la llama requeriría que estuviera completamente equipado con el equipo de plata secreta como mínimo. Sin embargo, el sistema los armó con solo un conjunto de equipo de bronce en la torre de batalla. Intentar defenderse de los ataques de llamas sería suicida. Ahora, incluso estando de pie en esa pequeña área, Shifen había logrado evitar todos los ataques de llamas. Era como si estas llamas rodearan intencionalmente su cuerpo. Esto es imposible. Debe haber algo mal con el sistema. ¿Cómo puede esquivar todos esos ataques a tiempo a una distancia tan cercana? Los jugadores que observaban a Shifen se habían alborotado hacía mucho tiempo. Casi todos ellos habían gritado lo mismo. No importa cómo se concentraron en ello, esquivar tantos ataques desde una distancia tan cercana no era factible. La única posibilidad era que hubiera ocurrido un error con el sistema. De lo contrario, ¿cómo se suponía que debían explicar la escena anterior? Wenhua, sin embargo, no sintió ninguna sorpresa por el resultado de ese ataque. Todos basaban sus juicios solo en la distancia de la que provenían las llamas. Sin embargo, habían olvidado que vivían en un mundo tridimensional. Aparte de la distancia horizontal y vertical, tampoco se debe olvidar la profundidad. En la pantalla, puede parecer que los 10 ataques de llamas llegaron a distancias similares. Pero en realidad, la distancia que cada ataque necesitaba para viajar era diferente. Como los 10 ataques se lanzaron simultáneamente, los tiempos en que los ataques llegaron a Shifen diferirían ligeramente. Mientras tanto, Shifen había utilizado la pequeña diferencia de tiempo en la llegada de los ataques para evadirlos sistemáticamente uno tras otro. Sin embargo, la única parte de esta escena que molestó a Wenhua fue que no se había dado cuenta del más mínimo apuro o ansiedad en los movimientos de Shifen. El hombre había esquivado los ataques casualmente como si solo estuviera dando un paseo pausado, sus acciones no contenían ningún movimiento en exceso. Wenhua incluso sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando miró lo suaves y naturales que eran sus movimientos. Los numerosos jadeos sorprendidos de los espectadores atrajeron inmediatamente la atención de los que descansaban en la sala principal, cada uno de ellos mirando a estos espectadores confundidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿No son solo espectadores de una batalla? ¿Hay necesidad de volverse tan loco por eso? Esta curiosidad ahora tentó a muchas más personas, que eran reacias a separarse de sus puntos. Tal conmoción nunca había ocurrido antes, incluso cuando los niveles superiores de sus gremios luchaban en la torre de batalla. ¿Qué estaba pasando exactamente dentro de la torre de batalla? Justo cuando todos dudaban sobre si ver o no la batalla de Shifen, un hombre de mediana edad vestido con lujosas túnicas de artes marciales rojo-negro entró al salón. Con pasos rápidos, este hombre de mediana edad caminó hacia el portal de la torre de batalla. Después de encontrar un lugar tranquilo para sentarse, el hombre decidió observar la batalla de Shifen. Maldición. Esto es una locura. Esto es simplemente una locura. ¿Por qué ha venido también el Elder Yuan?
¿No es este un sistema de capacitación destinado a nutrir a los jóvenes con potencial? No podría estar aquí para. Todos los espectadores de repente pensaron en una posibilidad cuando miraron a Yuan Tiexin sentado en silencio y llamando a su interfaz de sistema. Sin embargo, ninguno de ellos podía aceptar este pensamiento impactante de los suyos. Aquellos que todavía habían estado dudando buscaron asientos de inmediato y eligieron observar la batalla de Shifen. Al instante, el número de personas que vieron a Shifen aumentó a 63. Aquellos que carecían de los puntos para observar estaban estupefactos por esta escena. Incluso cuando el escalón superior del pabellón secreto llegó a desafiar la torre de batalla, el número de espectadores sería, como máximo, alrededor de este número. Además, hoy era un día en que muchas personas estaban ocupadas con sus propios asuntos y no habían venido a participar en el sistema de capacitación. De lo contrario, el número de espectadores en este momento definitivamente aumentaría aún más. ¿Quién es el hermano Shifen? El shock que Kong Aoran estaba sintiendo en este momento fue mucho más intenso de lo que sintió cuando se enfrentó a un ejército de más de 100,000 jugadores de élite. Estaría preparado para la vida si pudiera tener a tanta gente observando mi batalla. Zhenjiang no pudo cerrar la boca al ver esta escena. ¿Cuántos puntos de batalla podría ganar si tuviera a tanta gente observando su batalla también? Incluso si luchara contra un experto en el reino de refinamiento todos los días, esos puntos podrían durarle 2 meses completos. En el tercer piso de la torre de batalla, Shifen esquivó repetidamente los ataques de llamas que le enviaron. Incluso cuando el terreno cambió, logró llegar a una zona segura de inmediato. Ocasionalmente, también atacaría con un dardo volador. Aunque el daño que causó fue bajo, solo 500 puntos más o menos, ninguno de los monstruos en la torre de batalla tenía la habilidad de recuperación de batalla. Por lo tanto, podría desgastar lenta pero seguramente a estos monstruos. Después de lo cual, el HP de un Flame Falcón disminuyó continuamente. La batalla ya había caído bajo el control completo de Shifen. Eso es suficiente experimentación. Ya es hora de que las cosas terminen. Luego arrojó el último dardo que se llevó el último capítulo de HP de un Flame Falcón. Como resultado de la muerte de un Flacón Falcón, el número de ataques que Shifen tuvo que enfrentar al mismo tiempo disminuyó de 10 a 9, lo que le hizo mucho más fácil esquivar los ataques. Sin ningún tipo de suspenso, redujo los halcones de llamas y el águila de llamas restantes, una vez más limpiando fácilmente un piso. Solo que, como Shifen no estaba jugando una clase a distancia, sus ataques fueron mucho menos efectivos en comparación con los de las clases a distancia. Por lo tanto, no había logrado romper el récord de tiempo libre para el tercer piso. Aún así, todavía estupefacto a todos sus espectadores. La razón de la conmoción de todos fue porque el tiempo libre de Shifen para el tercer piso fue solo marginalmente más lento que el del poseedor del récord actual. Si su arma a distancia hubiera sido un poco mejor y hubiera aprendido algunas habilidades buenas más, podría haber batido fácilmente el récord. Después de lo cual, Shifen entró en el cuarto piso de la torre de batalla. Este fue también el piso más alto que el grupo actual de aprendices había alcanzado. Capítulo 897. Infierno silencioso. Esta persona es fuerte. Valió la pena gastar todos esos puntos para observarlo. Esta es la primera vez que veo a alguien limpiar el tercer piso tan fácilmente. Esto demuestra que todavía no ha alcanzado sus límites. A este ritmo, incluso podría despejar el cuarto piso y convertirse en la primera persona de este grupo de aprendices en llegar al quinto piso. Eso es imposible. Este es el cuarto piso del que estamos hablando. Incluso los mejores expertos de nuestro gremio todavía están atrapados allí. Incluso si Shifen es increíble, es simplemente imposible para él igualar a los mejores expertos de nuestro gremio. Supongo que estás en lo correcto. Los mejores expertos de nuestro gremio se encuentran en la cima del dominio de Dios. Probablemente solo haya un puñado de jóvenes que puedan superarlos. Justo cuando los espectadores discutían la batalla de Shifen, el mismo Shifen pisó el cuarto piso. A diferencia del segundo y tercer piso, que tenían ambientes viles, el cuarto piso era elegante y sereno. Árboles y arbustos rodeaban a Shifen. También había un lago virgen cerca. Esto es, Shifen observó su entorno, su expresión se volvió un poco seria. Aunque su entorno parecía muy tranquilo, Shifen no podía ignorar una sensación de crisis en su mente. La peor parte de este presentimiento es que no sabía qué lo desencadenó. Aunque estaba parado y sin hacer nada, esta sensación de crisis se acercaba cada vez más.
¿Podrían ser monstruos en sigilo? Shifen pensó en una posibilidad. O para decirlo de otra manera, era la única posibilidad. Esta sensación que estaba sintiendo en este momento era como si numerosos expertos asesinos de primer nivel lo estuvieran mirando. Sin embargo, no importa cuán hábil y silencioso pueda ser el asesino, mientras sea un jugador, Shifen podría encontrar rastros de ellos a través de la vista y el oído, pero ninguno de estos dos sentidos suyos había captado cualquier cosa. Los descubrió tan rápido. Wenhua se sorprendió un poco al ver que la expresión de Shifen se volvía un poco cautelosa. El cuarto piso de la torre de batalla tenía otro nombre: Silent Hill. Tenía un total de 8 asesinos del vacío clasificados como élite y un asesino nulo clasificado como jefe. Asesino vacío rango élite, nivel 30 HP 50,000/50,000. Asesino nulo rango de jefe, nivel 30 HP 200,000/200,000. Aunque sus HP eran muy bajos, estos monstruos tenían una característica especial: permanecían en un estado permanente de nada. Sus cuerpos existían en un espacio completamente diferente, por lo que los sentidos de la vista, el oído y el olfato no podían detectar a estos monstruos sin importar qué. Solo cuando estos monstruos lanzaron un ataque se manifestaron sus cuerpos reales. Sin embargo, aparecerían solo por un tiempo muy corto, alrededor de un segundo como máximo. Aparte de este breve periodo, los ataques dirigidos a estos monstruos serían completamente ineficaces. La dificultad del cuarto piso había dejado a todos los que habían logrado llegar al cuarto piso en este grupo de aprendices completamente indefensos. Dejando a un lado el hecho de que los ataques de los asesinos fueron a la velocidad del rayo, solo el hecho de que los ataques se lanzaron a una distancia tan cercana hizo que esquivarlos fuera casi imposible. O para decirlo de otra manera, era simplemente imposible para alguien con los atributos de un jugador de nivel 30 eludir esos ataques. Incluso si uno lograra esquivar ese tipo de ataques, no contraatacar a tiempo podría conducir a la muerte por agotamiento excesivo. Cuando Wenhua había alcanzado el cuarto piso por primera vez, había muerto sin darse cuenta de lo que había sucedido. E incluso ahora, ella todavía estaba atrapada en este piso. Solo las existencias monstruosas del pabellón secreto pudieron competir contra los asesinos en este piso. Hasta ahora, solo unas pocas personas en todo el gremio habían logrado despejar el cuarto piso. Me pregunto hasta dónde podrás llegar. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Wenhua mientras observaba en silencio al espadachín. Tenía la sensación de que, si podía observar a Shifen limpiando este piso, podría romper esa barrera que le impedía mejorar. Bajo la mirada de Wenhua, Shifen comenzó a moverse. Sin dudarlo, corrió hacia un árbol cercano y apoyó la espalda contra el gran árbol. De esta manera, ya no necesitaba prestar atención a los ataques que venían desde atrás. Solo necesitaba estar atento a los ataques que provenían de 180 grados frente a él. Maldición, entonces puedes hacer algo así también. Todos los que estaban viendo esta escena estaban estupefactos. Nunca habían pensado en utilizar el terreno de tal manera. El esfuerzo que un experto necesitó hacer para defenderse de los ataques que provienen de solo 180 grados fue muchas veces menor que los ataques provenientes de los 360 grados. Con la energía ahorrada, uno podría percibir y concentrarse mejor también. Además, esquivar ataques sería mucho más fácil. Sin embargo, tan pronto como Shifen se paró frente al gran árbol, una daga blanca plateada apareció repentinamente ante él, cortando directamente su cuello. Tan rápido. Sorprendido, Shifen se apartó instintivamente. Con la velocidad del ataque y la corta distancia desde la que se lanzó, si Shifen no hubiera respondido al instante, habría sido golpeado sin lugar a dudas. Afortunadamente, ya había llegado al reino del vacío, para poder sentir los movimientos en su entorno. Aunque la aparición de la daga fue muy repentina, en el momento en que se materializó el arma, generaría más o menos fluctuaciones en el aire, lo que le dio suficiente advertencia y le permitió tomar medidas preventivas. En el momento siguiente, la daga blanca como la nieve pasó rozando su cuello y dejó una profunda cicatriz en el árbol detrás de él. Muy cerca de ese primer ataque, aparecieron fluctuaciones de 2 lugares más. Mientras tanto, la posición de estas fluctuaciones vino de la dirección a la que se había apartado. Shifen apretó con más fuerza sus espadas gemelas y apresuradamente cortó los lugares donde se originaron las 2 fluctuaciones. Pen. Pen. 2 sonidos crujientes resonaron por todo el bosque. Las chispas generadas también fueron extraordinariamente llamativas. Mierda, ¿no es demasiado asombroso?
¿Cómo logró detectar esos ataques? Las bocas de los espectadores se abrieron de par en par cuando vieron las chispas brillando ante Shifen. Como espectadores, tenían una visión mucho más clara de la situación que Shifen. Sin embargo, incluso después de buscar durante mucho tiempo, no pudieron detectar nada peculiar sobre los lugares que había atacado. Solo había espacio vacío allí. Sin embargo, Shifen logró bloquear con mucha precisión 2 ataques. Todos sintieron que Shifen no era humano, sino un monstruo disfrazado de humano. ¿Cómo son sus ataques tan rápido? Wenhua se sorprendió interiormente cuando vio esta escena, su mente constantemente repitiendo las acciones anteriores de Shifen. Dejando a un lado cómo Shifen había logrado detectar la ubicación de los ataques, simplemente poder ejecutar contadores tan rápidos desde una distancia tan corta era simplemente increíble. Esto definitivamente no era una hazaña que un ser humano común pudiera lograr. Su visión dinámica estaba entre las mejores de todo el gremio. Incluso si se tratara de una pelota de béisbol que se mueve a 160 km por hora, podría ver claramente y contar el número de rotaciones que estaba haciendo la pelota. Para los ataques que nadie más podía ver ni siquiera las imágenes posteriores, ella podía distinguir algunas imágenes posteriores. Aunque serían extremadamente vagos, ella aún lograría ver una pequeña porción del ataque. Sin embargo, las barras de Shifen eran completamente diferentes. Normalmente, cuando se lanzó un ataque, la velocidad del ataque comenzaría desde cero y aceleraría lentamente hasta la velocidad máxima. Sin embargo, a través de alguna técnica desconocida, las espadas de Shifen habían pasado de un punto muerto a moverse a la máxima velocidad al instante. No hubo ningún proceso de aceleración en el medio. Después de lo cual, Shifen blandió sus espadas docenas de veces, bloqueando cada ataque enviado a él. Ni un solo rasguño se pudo encontrar en su cuerpo. En cambio, el constante estruendo del metal lo rodeaba. Visto desde lejos, Shifen parecía estar entrenando su esgrima por sí mismo. A medida que pasaba el tiempo, Shifen se acostumbró a bloquear los ataques de los asesinos. Es hora de terminar esto. Shifen echó un vistazo a su entorno, sus labios se curvaron en una sonrisa. En este momento, ya no se molestó en bloquear la daga que lo golpeaba. En cambio, como si ya hubiera anticipado este ataque, su cuerpo esquivó suavemente mientras su brazo derecho se balanceaba en el lugar donde apareció la daga. Poco después, una veta de sangre verdosa manchó el suelo cubierto de hierba. Capítulo 898. Mejora invisible -1,327. En el instante en que surgió este daño, también apareció una figura borrosa, la barra de HP verde oscuro sobre la cabeza de la figura se acortó ligeramente. Sin embargo, un momento después de que apareciera la barra de HP, la figura desapareció una vez más. Incluso cuando Shifen intentó lanzar otro ataque en la misma posición, lo único que golpeó su espada fue el aire. Solo hay un período de 1,3 segundos para un contraataque. Eso realmente es corto. No es de extrañar que tantas personas no hayan podido despejar este piso. Shifen estaba un poco sorprendido. Nunca había esperado que estos monstruos tuvieran una característica así también. Originalmente, ya era muy difícil comprender las trayectorias de ataque de estos monstruos. Además, no había un solo monstruo que lo atacara. Según la percepción de Shifen, al menos 5 monstruos lo estaban atacando. Sin embargo, no solo tuvo que esquivar los ataques de estos monstruos, sino que también tuvo que lanzar un contraataque en un período de tiempo tan corto. Esto aumentó enormemente la dificultad de limpiar el piso. Al no tener una mejor opción, Shifen solo pudo continuar bloqueando silenciosamente los ataques mientras buscaba oportunidades para contraatacar. A menudo tuvo que bloquear más de una docena de ataques antes de tener la oportunidad de lanzar un contraataque. Si no aprovechaba esta oportunidad, tendría que bloquear otra docena, o incluso 2 o 3 docenas, de ataques. Si una persona común estuviera parada en el lugar de Shifen en este momento, seguramente se sentiría aburrida en este momento. Shifen, sin embargo, estaba realmente feliz. No pudo evitar admitir que la orientación brindada por la torre de batalla era realmente excelente. Sin darse cuenta, Shifen había enfocado su concentración total en detectar las fluctuaciones espaciales. Como resultado, la sensibilidad de sus 5 sentidos aumentó mientras su comprensión de su entorno se profundizaba constantemente. Normalmente era imposible encontrarse con situaciones en las que aparecieran sutiles fluctuaciones espaciales a su alrededor. Por lo tanto, ser capaz de perfeccionar su percepción en un grado tan fino en este momento era como un sueño para Shifen.
El tiempo pasó rápido. Incluso cuando Shifen tuvo la oportunidad de contraatacar y dañar a los asesinos del vacío, no tomó ninguna medida. Después de todo, este era el mejor lugar para entrenar en este momento. A medida que mejoró su percepción, Shifen se volvió cada vez más sensible a las sutiles fluctuaciones causadas por los asesinos del vacío. Inicialmente, estas débiles fluctuaciones no se sentían diferentes de pequeñas gotas de lluvia que golpeaban su piel. Aunque podía sentirlos, su percepción de ellos no era tan clara. Como resultado, incluso cuando su cuerpo sintió estas fluctuaciones, su cerebro las descartó como insignificantes. Sin embargo, después de sentir las fluctuaciones miles de veces, su conciencia de ellas se intensificó. Ahora, estas fluctuaciones se sentían más como pequeños guijarros golpeando su cuerpo, en cambio, el dolor era más que suficiente para llamar su atención. Incluso sin que su cerebro tomara decisiones conscientes, reaccionaría instintivamente y se volvería hacia la dirección de donde provenían las fluctuaciones. No es de extrañar que los gremios y supergremios de primer nivel puedan nutrir a tantos expertos de ápice e incluso a monstruos que captan un dominio. Efectivamente, no son existencias que incluso los gremios de primera clase bien financiados puedan amenazar. Shifen suspiró internamente emocionalmente. Se había beneficiado masivamente del comercio con el pabellón secreto esta vez. Si no fuera por este oficio, lo más probable es que no se hubiera dado cuenta de cuán atemorizantes eran los principales poderes del dominio de Dios. Aunque actualmente tenía una tableta de técnica secreta e incluso una búsqueda de gremio épico que podría enviarlo al antiguo campo de batalla, Tierra Santa para expertos, ninguna de esas cosas podría compararse con la torre de batalla. El valor de la tableta técnica secreta reside en el hecho de que permite a los jugadores aprender técnicas avanzadas de combate, lo que, a su vez, aumentaría enormemente sus poderes de combate. La mejora en los estándares de combate fue solo una ventaja. Si los jugadores podían realmente inspirarse aprendiendo la técnica de combate era un asunto completamente diferente. En cuanto a la Tierra Santa, aunque Shifen nunca había estado allí antes, según lo que había escuchado sobre el lugar, las mejoras que uno podría obtener allí deberían ser aproximadamente iguales o incluso inferiores a las de la torre de batalla. Sin embargo, como el número de personas que el sistema de capacitación podía acomodar era limitado, Tierra Santa parecía muy valiosa. De lo contrario, los principales poderes del dominio de Dios ni siquiera se molestarían en competir por la entrada a Tierra Santa. ¡Qué pena! Pensé que él también limpiaría el cuarto piso. Ahora, parece que no es posible. Al ritmo al que está contraatacando, su resistencia y concentración se agotarán antes de que termine la batalla. ¿No lo dije ya? Ese lugar es el infierno silencioso. Si incluso muchos de los mejores expertos de nuestro gremio no pueden borrarlo, ¿cómo podría un recién llegado como él posiblemente borrarlo? Pero el hecho de que haya durado tanto tiempo ya es bastante sorprendente. Esta es la primera vez que veo a alguien sobrevivir tanto tiempo contra esos monstruos. En efecto. Los ataques de esos monstruos son simplemente imposibles de predecir. Si fuera por mí, probablemente estaría muerto en menos de 5 segundos. Además, entre nuestro grupo de aprendices, ni una sola persona ha logrado durar tanto como Shifen en el cuarto piso. Con esto, puede ser considerado el jugador número 1 entre nosotros. Sin que nadie se diera cuenta, Shifen se había convertido en el primer jugador de clasificación en los corazones de todos. En este momento, los miembros del pabellón secreto ya no lo miraban con arrogancia, todos sintiendo admiración por el espadachín. Tal como todos habían pensado que el límite de Shifen era el cuarto piso, 2 rayas de sangre verde aparecieron repentinamente ante Shifen, el asesino del vacío que había expuesto su cuerpo, perdiendo cerca de un total de 2700 HP. Eso debería ser suficiente práctica. No tiene sentido continuar este entrenamiento. Vamos al 5.º piso para echar un vistazo, entonces. Después de decidir eso, Shifen ajustó su respiración y finalmente lanzó su contraataque. Después de un largo período de moderación con los asesinos del vacío, Shifen ya podía reaccionar a las fluctuaciones que causaron sin prestarles atención deliberada. Ahora podría concentrarse más en esquivar y atacar, en su lugar. Aunque todavía podría mejorar un poco si continuaba templando, su resistencia restante no le permitía hacerlo. Además, en comparación con moderar su percepción del espacio circundante, actualmente estaba más interesado en descubrir qué tipo de juicio le esperaba en el 5.º piso. ¿Qué está pasando? ¿No deberían su resistencia y concentración haber disminuido significativamente?
Teóricamente, su tasa de contraataque debería caer gradualmente. Entonces, ¿por qué está aumentando ahora? Los espectadores se sorprendieron al ver a Shifen comportarse como si acabara de tomar una dosis de estimulantes. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, después de pasar por ese período de temple, los estándares de combate de Shifen habían recibido mejoras significativas. Si antes tenía que concentrar las 3/4 partes de su concentración en detectar las fluctuaciones espaciales, ahora necesitaba usar solo 1/3 para hacerlo. Este cambio permitió que la tasa de ataque de Shifen aumentara más de 3 veces. En menos de 10 minutos, Shifen había derrotado a los 8 asesinos del vacío, dejando solo al jefe clasificado como asesino nulo, que no se había movido en absoluto desde el comienzo de la batalla. En el instante en que murió el 8º asesino del vacío, el asesino nulo finalmente tomó medidas. En el instante en que el asesino nulo golpeó, Shifen casi pierde la vida. El ataque del asesino nulo fue extremadamente rápido, y su fuerza fue extremadamente poderosa. Era simplemente imposible para Shifen evadir el ataque del jefe a pesar de que había logrado sentir que se acercaba. Reaccionando rápidamente, Shifen lanzó un ataque propio contra la daga del asesino nulo, usando la fuerza del impacto para desviar ligeramente la trayectoria de ataque de la daga para que golpeara el aire. Tan fuerte. Shifen interiormente se sintió afortunado mientras miraba su brazo aún tembloroso. Si no fuera por él, que ahora requiere menos concentración para detectar las fluctuaciones espaciales y poder prestar más atención al ataque y la evasión, lo más probable es que ya haya caído en manos del asesino nulo. ¿Lo esquivó? Yuan Tixin estaba asombrado mientras miraba al Shifen sin marcar. Había esperado que Shifen sufriera miserablemente cuando el asesino nulo tomó medidas. La razón de esta suposición fue porque entendió cuán poderoso era el asesino nulo. Aunque él también era un experto en el reino del vacío, había sufrido cientos de derrotas a manos del asesino nulo. Solo después de un largo período de arduo entrenamiento logró derrotar al asesino nulo. Además, incluso hasta ahora, su índice de victorias contra el asesino nulo todavía no era del 100%. Por lo tanto, nunca imaginó que Shifen lograría desviar el ataque del asesino nulo en su primer intento. La parte más aterradora del asesino nulo fue su primer ataque. Si uno pudiera evitar su primer ataque, la batalla posterior sería mucho más simple. Efectivamente, después de un corto período de ajuste, Shifen lanzó su contraataque contra el asesino nulo, infligiendo daño continuo al jefe. Al final, después de una docena de minutos de extenuante batalla, agotó los 200,000 HP del asesino nulo. Capítulo 899. Clasificación número 1 de la competencia que lo aclaró, así como así. Todos los espectadores quedaron estupefactos cuando el cadáver del asesino nulo apareció en el suelo. Hasta ahora, ni una sola persona entre sus alumnos había conquistado el infierno silencioso. Aunque sabían que algunos de ellos eventualmente despejarían el 4º piso, nunca esperaron que un recién llegado de otro gremio lo hiciera. Mientras tanto, el éxito de Shifen provocó un alboroto entre los otros jugadores en la sala principal. Muchas personas comenzaron a lamentar su decisión de no ver la batalla de Shifen. Si lo hubieran hecho, podrían haber aprendido algo, permitiendo avances menores. Después de todo, cada experto tenía sus propias fortalezas y debilidades. Si la fuerza de la otra parte compensara a lo que les faltaba, obtendrían una idea de ver la batalla. Jajaja. Ustedes lo han visto ahora, ¿verdad? No soy débil. Es que Shifen es demasiado fuerte. Entre nuestro lote, se ubica en la cima. Con mis habilidades, ¿cómo podría ser un rival para él? Cuando Violent Bear vio a Shifen despejar el 4º piso, la emoción reemplazó su expresión previamente derrotada. Luego se volvió hacia los luchadores que se habían reído de él y proclamó con orgullo: si ustedes piensan que soy débil, ¿por qué no lo desafían, en lugar de decir tonterías desde el costado? De repente, los jugadores que previamente se habían burlado de Violent Bear se callaron. Pensando en la batalla de los Berserker contra Shifen, aunque Violent Bear había perdido bastantes puntos, en realidad se había beneficiado de la lucha contra un experto como Shifen. Por lo general, para aquellos con estándares más bajos, era imposible encontrar una oportunidad para luchar contra los aprendices que habían llegado al 4º piso. Este último despreciaba luchar contra ellos. Oso Violento, por otro lado, sin querer, anotó una pelea contra un experto como Shifen. Si Violent Bear obtuvo incluso un fragmento de inspiración de esa pelea, los 800 puntos que había perdido habrían valido la pena.
Si es posible, estaban dispuestos a gastar 500 o 600 puntos, 800 puntos, para un partido contra Shifen. Sin embargo, esta oportunidad obviamente había pasado. El hecho de que Shifen se hubiera asegurado el primer lugar en la competencia de clasificación significaba que ya no le faltaban puntos de batalla. Además, ¿por qué Shifen necesitaría luchar contra ellos? En el quinto piso de la torre de batalla, tan pronto como llegó Shifen, sintió una enorme represión mental sobre él. Esta supresión mental fue muchas veces más fuerte de lo que la espada abisal había exudado cuando ejecutó una habilidad. Sintió como si estuviera parado frente a un monstruo de nivel 5, sofocándose. La velocidad de reacción y la movilidad de su cuerpo también estaban muy restringidas. Aparte de esta presión opresiva, notó que estaba parado en una cueva poco iluminada. El vapor llenó la cueva, sintiéndose como una sauna masiva. El vapor también obstaculizó la visión de Shifen. Aparte de Shifen, 5 serpientes gigantes con cuerpos grises oscuros y 3 cabezas se deslizaron en la caverna humeante. Los ojos ámbar de las serpientes miraron a Shifen. Serpiente de 3 cabezas élite especial, nivel 30 HP 150,000/150,000. Antes de que Shifen pudiera adaptarse al medio ambiente aquí, las 5 serpientes de 3 cabezas se movieron. Dentro de la cueva llena de escombros, la movilidad de Shifen estaba restringida. Las serpientes de 3 cabezas, por otro lado, trataron estos obstáculos como si no existieran. Se movieron a través de la cueva como agua corriente, superando fácilmente los diversos obstáculos en su camino con velocidad inalterada. En un abrir y cerrar de ojos, las 5 serpientes llegaron antes que Shifen. Después de que las 5 serpientes de 3 cabezas rodearon a Shifen, comenzaron a escupir agujas de veneno corrosivo al espadachín. Las agujas venenosas llovieron sobre Shifen como lluvia fina. En este ambiente humeante, era simplemente imposible detectarlos a simple vista. Shifen solo pudo determinar las trayectorias de los ataques por las fluctuaciones en el aire. Sin embargo, simplemente había demasiadas agujas. Una sola serpiente de 3 cabezas había escupido más de una docena de agujas. Con 5 serpientes de 3 cabezas rodeando a Shifen, se enfrentó a más de 70 ataques. Una persona común y corriente tendría sus manos llenas con solo 5 de estos ataques. Ahora, había más de 70. Además, incluso uno de estos ataques fue más que suficiente para herir gravemente a Shifen. La dificultad del quinto piso estaba a la vista. Incluso si Shifen estuviera en su apogeo, nunca podría defenderse de tantos ataques. Necesitaba confiar en movimientos rápidos para reducir la cantidad de ataques que recibió. Solo al hacerlo tendría alguna posibilidad de sobrevivir. Además, no solo sus reacciones se ralentizaron en este momento, sino que también estaba rodeado por un entorno vial. Con tantos obstáculos, sería muy fácil tropezar y caer si se movía demasiado rápido, lo que abriría agujeros en su defensa. Sin embargo, incluso sabiendo esto, Shifen eligió correr. Si él simplemente se quedara allí, los numerosos ataques reclamarían su vida. Como se esperaba del quinto piso de la torre de batalla. Este no es un lugar para los seres humanos comunes. Shifen blandió sus espadas gemelas para desviar las agujas venenosas mientras corría. Aunque estas agujas no contenían mucha fuerza, había muchas. Incluso después de que Shifen corriera, tuvo que enfrentarse a casi 40 agujas. Con su percepción borrosa, un solo error daría como resultado que las agujas venenosas encuentren su marca. Aunque cada aguja solo causó alrededor de menos 500 de daño, Shifen solo tenía varios miles de HP. Después de lo cual, mientras Shifen corría por la cueva y evadía las agujas, su HP disminuyó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, el HP de Shifen llegó a 0, su cuerpo cayó al suelo. Al final, fue teletransportado fuera de la torre de batalla. Incluso después de que Shifen regresó a la sala principal, los espectadores alrededor del portal de la torre de batalla todavía estaban aturdidos. El quinto piso era absurdamente difícil. Solo viendo la lluvia de agujas venenosas cayendo, Shifen hizo que un escalofrío recorriera sus espinas. También había que lidiar con esa supresión mental masiva. Si tuvieran que luchar en un entorno así, ni siquiera durarían 2 segundos antes de convertirse en puercoespines. Sin embargo, Shifen había logrado durar más de 10 segundos antes de sucumbir a las agujas casi invisibles. Si no fuera porque esos ataques son tan difíciles de detectar, Shifen podría haber sobrevivido por mucho más tiempo. Incluso podría haber peleado bien contra esas serpientes de 3 cabezas. ¿Es esta su fuerza actual?
Después de que Cold Autumn saliera del modo espectador, miró a su alrededor, un leve escalofrío le recorrió la espalda. Afortunadamente, había experimentado esa batalla como espectador. Si hubiera estado luchando contra esa presión opresiva, habría quedado paralizado. Todo lo que pudo haber hecho fue esperar a que la muerte lo llevara. En cuanto a Wenhua, después de ver la diferencia entre ella y Shifen, no tenía miedo en lo más mínimo. Por el contrario, ella rebosaba de espíritu de lucha, las comisuras de sus labios se alzaban en una sonrisa brillante. Aunque podía sentir claramente cuán grande era la brecha entre ellos, había obtenido una tremenda comprensión al ver la pelea de Shifen. Anteriormente, se había concentrado en una pregunta singular. ¿Por qué los ataques de Shifen eran tan rápidos? Sin embargo, después de un largo período de observación, ella más o menos obtuvo algo de inspiración. Cada vez que Shifen atacaba, su cuerpo comenzó a moverse incluso antes que su espada. Al confiar en los movimientos de su cuerpo y la transferencia de energía, su espada ya se había acelerado durante un breve período cuando movió el brazo. Por lo tanto, cuando Shifen realmente balanceó su espada, la espada parecía como si instantáneamente pasara de una parada a la velocidad máxima. Aunque la teoría sonaba simple, uno necesitaba un grado de control físico que estaba más allá del alcance de los humanos comunes para lograr esta hazaña. Por supuesto, Wenhua tenía mucha confianza en sí misma. Ella creía que, si Shifen podía hacerlo, no había razón para que no pudiera. Capítulo 900. Desafío. Dentro del salón principal de la fortaleza de batalla, un grupo de recién llegados con ropa de lino emergió repentinamente del portal del campo de entrenamiento. El sistema de combate aquí es realmente impresionante. Esos expertos simulados se sintieron como el verdadero negocio. Todos son muy poderosos. Incluso en 1 a 1, todavía me reprimían. Cuando Blackie habló sobre el entrenamiento de combate que acababa de experimentar, tenía una expresión de asombro. Cuando luchó contra los primeros 8 expertos de la manada inicial, tenía alguna esperanza de triunfar contra ellos. Sin embargo, los 2 últimos expertos fueron absurdamente poderosos. Lo habían derrotado fácilmente, dejándolo sin ningún poder para resistir. Es una pena que haya tan pocos expertos en el paquete de inicio. Ojalá tuviéramos más variaciones, Flying Shadow suspiró. El pabellón secreto es fraudulento. Solo luchar contra esos expertos comunes cuesta 100 puntos por día. Si no podemos clasificarnos entre los primeros 200, no podremos pagarlos todos los días. Aunque solo había luchado durante unas horas contra los 10 expertos de la manada inicial, había aprendido mucho. Si pudiera enfrentarse a todo tipo de expertos con el tiempo, ganaría experiencia de combate con velocidad de vuelo. Incluso podría llegar al reino de refinamiento después de un corto periodo. Eso debería ser suficiente entrenamiento para nosotros hoy. Todavía tenemos que desafiar la torre de batalla y elevar nuestros rangos, declaró Fire Dance. Aunque no quería desperdiciar la duración de sus paquetes iniciales, era más importante elevar sus filas primero. Si no lo hicieran, estarían atrapados con 20 puntos de batalla por día. Después de haber ingresado al sistema de entrenamiento, habían aprendido mucho acerca de la torre de batalla y los veteranos del pabellón de los otros recién llegados. En pocas palabras, no sería fácil entrar en los primeros 200 rangos con su fuerza actual. Además, Fire Dance apuntaba a los primeros 150 rangos. Solo al ingresar a los primeros 150 recibiría 200 puntos cada día, lo que le permitiría enfrentar a un experto en el reino de refinamiento por día. Si estuviera atrapada entre las 200 mejores, tendría que esperar 2 días para desafiar a un experto en el reino de refinamiento. En cuanto a los expertos del paquete inicial, los primeros 8 ni siquiera fueron un calentamiento para ella. Solo los 2 últimos expertos la habían hecho trabajar por su victoria. Incluso después de docenas de partidos con esos 2 expertos, su índice de victorias fue solo del 50%. Por otro lado, los 150 mejores expertos del pabellón secreto tenían al menos un 80% de índice de victorias contra los expertos del reino de refinamiento del paquete inicial. Con sus estándares actuales, sería una tarea relativamente difícil ingresar al top 150. Al mismo tiempo, ella estaba muy emocionada. Solo había un puñado de expertos en Star Moon Kingdom que podrían suponer un desafío. En el sistema de entrenamiento de simulación, sin embargo, había multitudes de tales expertos esperándola. Vixis Fire, mira. Por alguna razón, mucha gente se ha reunido allí. Violet Cloud señaló mientras miraba hacia el portal de la torre de batalla. Curiosamente, ella preguntó, ¿qué están haciendo?
Cuando llegaron a la fortaleza de batalla, no había mucha gente presente. Ahora, sin embargo, más de 100 personas habían abarrotado el salón principal. Ah, alguien parece estar saliendo de la torre, dijo Cola cuando vio que el portal parpadeaba con luz blanca. La figura de un hombre salió del portal. Después de un momento, reconocieron la figura familiar. Una gran multitud se había acurrucado alrededor del portal. Tan pronto como Shifen emergió, todos se volvieron hacia él. Miraron a Shifen como si fuera un monstruo, con curiosidad y horror en sus ojos. Shifen era simplemente un novato que se había unido al sistema de entrenamiento hoy, sin embargo, había puesto un pie en el 5.º piso. Los miembros del pabellón secreto ya habían estado en el sistema de entrenamiento simulado durante más de un mes. Para algunos, este ni siquiera fue su primer año. Sin embargo, todos estaban atrapados en el 4.º piso de la torre de batalla. Por lo tanto, el logro de Shifen fue difícil para ellos de tragar. ¿No se ve un poco más de 20? En realidad llegó al 5.º piso a una edad tan joven. Incluso entre todos los genios a lo largo de la historia de nuestro pabellón secreto, debería estar cerca de la cima, ¿verdad? Sí, debería estar entre los 20 mejores. Entre Shifen y Wenhua, ¿quién crees que tiene más talento? ¿Necesitas preguntar? Ciertamente es Wenhua. Incluso nuestro líder del gremio no puede dejar de elogiar su talento, alegando que se encuentra entre los 10 mejores en la historia del pabellón secreto. Cuando Fire Dance y los demás escucharon la conversación, se quedaron momentáneamente sin palabras. No sabían si debían celebrar o sonreír con ironía. Si bien todavía les dolía la cabeza por obtener un mejor rango, Shifen ya se había convertido en el número 1 en la competencia de clasificación. Mientras tanto, antes de que Shifen tuviera la oportunidad de revivir la batalla en el 5.º piso, escuchó el sonido de una notificación de emergencia. Shifen fue expulsado del sistema de entrenamiento y forzado a dormir. Nadie se sorprendió por la repentina desaparición de Shifen. Todos pensaron que se había desconectado para evitar su molestia. Además, entrenar en la torre de batalla fue muy agotador. Casi todos tuvieron que desconectarse y descansar después de desafiar la torre. Dentro de la lujosa habitación, Shifen salió de su cabina virtual de juegos, la máquina emitió un pitido continuo. Una sola sesión de temple en la torre de batalla consume tanto. Shifen no pudo evitar su sorpresa cuando vio el tanque agotado de Nutrient Solution de la cabina virtual de juegos. Antes de ingresar al sistema de entrenamiento, se había asegurado de volver a llenar el almacenamiento de la solución de nutrientes de la cabina y había bebido una botella de líquido de nutrientes de rango A. La solución de nutrientes agotada era una cosa. Sin embargo, tenía mucha hambre. Además, todo su cuerpo se sentía agotado. Este vacío se sentía similar a cuando había roto los límites de su fuerza mental por primera vez. No es de extrañar por qué Yuan Tiexin me había advertido que preparara los fluidos nutritivos de rango S. La gente común no puede darse el lujo de jugar con este sistema de entrenamiento. Shifen, más o menos, entendió por qué Yuan Tiexin había sugerido precaución. Parece que tendré que preparar más fluidos de nutrientes de rango S de ahora en adelante. Mientras estaba dentro de la torre de batalla, había llevado sus 5 sentidos al límite durante mucho tiempo. Sin embargo, en el dominio de Dios, generalmente no necesitaba hacerlo. Fue especialmente cierto después de que uno alcanzó su nivel. Mientras pelea en la cima, el cerebro estaría extremadamente activo. Esto aumentaría el consumo de energía del cuerpo. Si no se repone la energía perdida después, las consecuencias serían inimaginables. Incluso era posible destruir el propio cuerpo. Ahora que Fire Dance y los demás habían comenzado su entrenamiento en el sistema de entrenamiento de simulación, necesitaban suficientes suplementos nutricionales después de su aparición. De lo contrario, sus cuerpos sufrirían. Sin embargo, fue extremadamente difícil obtener el fluido nutriente de rango S de mejor rendimiento. Solo los poderes trascendentales como el pabellón secreto, que influyeron tanto en el mundo real como en el mundo virtual, podían obtener grandes cantidades. En cuanto a un gremio sin fundamento como Zero Win, a lo sumo, podría obtener algunas botellas. Además, cada botella era muy cara. Mientras tanto, Shifen necesitaba las monedas que tenía para mantener el funcionamiento del gremio, y no había liquidado ningún fondo recientemente. En cuanto a los créditos que tenía a mano, Lianjin ya los había usado para comprar instalaciones de entrenamiento. Actualmente, estaba casi en quiebra. Parece que tendré que convertir algunas de las monedas o artículos en dinero por ahora. Shifen suspiró impotente.
A decir verdad, no deseaba intercambiar ninguno de los recursos del juego por créditos. Después de todo, hacerlo afectaría el desarrollo del gremio. Sin embargo, nutrir a un grupo de expertos de primer nivel era mucho más importante en este momento. Justo cuando Shifen reflexionó sobre vender los recursos del dominio de Dios, Liang Jing irrumpió en su habitación, luciendo preocupado. Maestro Shifen, algo ha sucedido, dijo Liang Jing, jadeando. Con la mano sobre el pecho, continuó. Un grupo de personas ha llegado repentinamente para desafiar nuestro centro de entrenamiento. Varios instructores han resultado heridos. Por lo que he escuchado, este grupo derrotó al maestro Chen Wu antes de llegar. Exigen un partido contra ti. Afirman que habrá consecuencias si no se cumplen sus demandas. ¿Desafío? ¿Quiénes son? ¿Cómo se ven? Shifen recordó un leve recuerdo después de escuchar estas palabras. Fin del capítulo.